La espectacular historia de Dabasir, el cuidador de camellos. Dabasir era un cuidador de camellos que vivía una vida marcada por la tristeza y la falta de éxito financiero en la bulliciosa ciudad de Babilonia. Aunque amaba a sus camellos y cuidaba de ellos con devoción, sus ingresos modestos apenas eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de su familia. Un día, abrumado por la desesperación y la sensación de estar atrapado en la rutina de la pobreza, Dabasir decidió buscar respuestas. Había escuchado hablar de Arkad, el hombre más rico de Babilonia, y de sus sabios consejos financieros que habían transformado la vida de muchos. Convencido de que Arkad poseía la clave para alcanzar la prosperidad, Dabasir se embarcó en una búsqueda para encontrar al hombre sabio. Después de una larga travesía, Dabasir finalmente llegó ante la imponente figura de Arkad. Con humildad en su voz, le contó a Arkad sobre su vida llena de tristeza y su deseo ferviente de cambiar su destino financiero. Arkad, con una mirada compasiva, compartió con Dabasir los dos principios fundamentales que habían sido la base de su propio éxito. El primer consejo fue simple pero poderoso: pagarse a sí mismo primero. Arkad explicó cómo apartar el 10% de los ingresos antes de atender cualquier otra obligación permitiría a Dabasir construir una base financiera sólida. Dabasir, inspirado por esta enseñanza, comenzó a implementar este hábito de ahorro en su vida diaria. El segundo consejo, aún más revelador, era invertir sabiamente. Arkad subrayó la importancia de conocer el terreno en el que uno invierte. Fue entonces cuando Dabasir se dio cuenta de que su experiencia única como cuidador de camellos le proporcionaba una ventaja competitiva. Decidió capitalizar este conocimiento, invirtiendo sus ahorros en la compra y venta de camellos con una nueva perspectiva. Con el tiempo, Dabasir vio cómo sus finanzas empezaron a cambiar. Su rebaño de camellos creció y sus habilidades comerciales se perfeccionaron. La tristeza que había plagado su vida se disipó gradualmente, reemplazada por una sensación de logro y seguridad financiera. La historia de Dabasir se convirtió en un faro de esperanza para muchos en Babilonia. A medida que compartía sus experiencias, otros también buscaron la sabiduría de Arkad y comenzaron a aplicar estos principios en sus propias vidas. En la conclusión de esta historia, se destaca cómo la búsqueda de Dabasir lo llevó desde la tristeza hasta la prosperidad. La lección clave es que, con la orientación adecuada y la aplicación diligente de principios financieros sabios, incluso aquellos en las circunstancias más difíciles pueden cambiar su destino. Así, la historia de Dabasir se convirtió en un testimonio perdurable de la capacidad transformadora de la sabiduría financiera, transmitida a través de las parábolas del hombre más rico de Babilonia. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares.